Hola, hola amigos, bienvenidos al comentario semanal de la Parashá. Eh, Esta vez nos toca comentar dos parashot que, bueno, ya lo he explicado otras veces, que cuando hay año en Bolismal, estas parashot, claro, salen de a una y no salen dos como en el caso de esta semana. Tenemos la Parashá Agaraimot y la Parashá Kadoshim. Y vamos a comentar un poquillo de estas parashot. Y como siempre digo, pucha, es tanto lo que hay que vamos a ver cómo va mi neurona para la capacidad de síntesis, de sintetizar lo que tenemos acá y poder extraer un poco de miga para el alma. Es decir, no tanto para el intelecto, sino para el alma, para que nos ayuden en los procesos que estamos viviendo como humanidad. Eh, He estado pensando estos días y quiero hacer también alguna reflexión para los que me siguen en mi canal de YouTube, que la voy a hacer, espero hacerla esta semana, que hay una, a ver, una sensación como angustiosa en el mundo, en la gente. Yo lo veo acá en mi país, si uno sale al centro de la ciudad, sale a cualquier lado, sale, bueno, la gente se ve como triste, se ve como asustada, se ve como un poco ida, la gente se ve violenta donde no era la costumbre hace unos años atrás, después de todo lo que hemos vivido los últimos 3 años, donde no era esto normal. Entonces, hay un sufrimiento solapado, mucha gente que lo disimula y la gente anda con este estado, digamos, de estrés incipiente en su vida y reaccionan muchas veces violentamente con una discusión verbal. Bueno, lo peor también ocurre, también que la gente a veces se trenza a golpes. Y eso es porque hay mucho miedo, ¿eh? Porque hay mucho miedo en el inconsciente colectivo. Entonces, lo que quiero hacer en estos próximos tiempos, bueno, lo trato de hacer siempre, pero quiero hacerlo con más conciencia en el próximo tiempo, de apuntar un poco con la Torá, con los comentarios estos que estamos haciendo, aunque es un poco difícil de acuerdo a las temáticas que tenemos, pero siempre podemos encontrar en la Torá y en todas las escrituras alimento para el alma. Es decir, cuando tomamos el contenido de una forma de tal manera que nos ayuda en el proceso que estamos viviendo. Y ahora hemos dicho muchas veces en las clases que la parashá tiene una energía para la semana. Y al decir que tiene esa energía, quiere decir que está conectada con la vivencia humana. Y eso no es un cliché, no es una idea religiosa, no tiene nada que ver con eso. Es verdad, en realidad. Cuando uno empieza a observar las saliyot, las distintas partes en que está dividida la parashá de la semana, es decir, la porción semanal de la Torá, uno va a ver que tiene conexión con lo que se está viviendo. Porque en realidad esto es como lo que está escrito en la misma Torá. Dice que cuando iban los israelitas por el desierto, eh, el pie, dice, no se les hinchaba. La ropa crecía con ellos, con los niños, la ropa crecía. Había algo sobrenatural que ocurría con las personas. Para algunos parecerá esto no sé, una idea, una quimera, una cosa loca, pero nada es imposible, ¿eh? Nada es imposible, absolutamente nada es imposible. Que ocurran cosas como esta. Entonces, siendo la Torá y todo lo que ocurre a nuestro alrededor se va a manifestar de acuerdo a lo que nosotros sentimos en nuestra conciencia. Se habla en la misma Torá, se habla del man, un alimento que comieron los israelitas por el desierto durante casi los 40 años que estuvieron ahí, eh, que este alimento caía por las noches y aparecía al otro día en el campamento como una especie de capa, como si fuera una escarcha, y que este alimento tenía una capacidad muy particular, que no es que la tenía el alimento en sí, sino eran las personas que sabían utilizar su conciencia, sabían utilizar su kavaná, su concentración consciente, eh, en una forma muy, muy ávida, muy especial. Lo que nosotros hemos perdido en esta época, ¿eh? ¿Por qué? Porque el hombre de alguna forma se ha vuelto más racional, se ha vuelto muy racional, lamentablemente, y que no está mal ser racional, ¿eh? No está mal ser racional, pero lo que está mal es ser gobernado por lo racional y no entender que hay una parte de la vida que es racional
y que también hay una parte que es intuitiva y que ambas pueden caminar juntos y los resultados en la vida son mucho mejor. Entonces, ¿qué pasaba con este man? Que la gente ponía una intención al momento de comer el man y el man sabía lo que la persona dirigía su intención, tenía ese sabor. Entonces, lo mismo ocurre también con la vida nuestra, con la Torá que tenemos ahora, es decir, con que es la misma Torá. Si nosotros vamos buscándole, encontrándole y con la intención de encontrar alimento para el alma, para que se me vayan los miedos, para que se me vayan las angustias que puedo tener, las preocupaciones, que son las que provocan el miedo en las personas, se nos vayan todas esas sensaciones que nos provocan como un sentido de desesperación, que es lo que uno ve, pues lo vamos a encontrar. Y claro, aquí teníamos que echar mano de ciertos ingredientes que a lo mejor hemos dejado un poco de lado, como lo es la emuná, la fe, la confianza, la conexión con el mundo espiritual, con el creador. Y otra cosa que se nos juntan tantas cosas en este tiempo, y voy a tomar un tiempo para explicar un poco sobre esto porque es sumamente importante, porque estamos viviendo tiempos tan medulares en que está habiendo un cambio que está instalado ya y va a seguir y no vamos a poder detener muchos cambios de los que vienen. No es posible detener muchos cambios que vienen a nivel tecnológico, que vienen a nivel gubernamental, a nivel de sociológico, en todos los aspectos de la vida humana. No nos vamos a poder detener por más que querramos detener algunos y querramos decir, no, es que esto no puede ser. Quizás algunos sí se van a poder detener porque son muy demasiado tirados de cabello, digamos, tirados del pelo, y que van a poder detenerse para mejorarlos. Pero otras cosas van a avanzar, están echadas las bases para ello lamentablemente, sin habernos pedido permiso a nadie, simplemente las han echado a andar todos, los que tienen el poder, los que manejan los hilos. Pero aquí hay que entender una cosa, que sobre los que manejan los hilos, independiente que puedan haber energías, que no que puedan, que hay energías muy negativas en esto, que hay espíritus que llamaríamos ángeles malignos que están, digamos, gobernando a través de los grandes gobiernos que están metidos los líderes allí, están estas energías, lo sabemos con mucha claridad, pero por sobre estos altos, estas cosas energéticas altas, está el sobre más alto, el que está por sobre ellos. ¿Quién es ese? El creador, el creador. Entonces, por mucho que ellos quieran hacer ciertas cosas no sé, hacer presa de la humanidad, que es como más normal, en cierto sentido, como más indefensa, porque carece de la misma, carece de los recursos que tienen ellos, no por eso ellos van a ser presa de la humanidad fácilmente así. No va a ocurrir eso. Entonces, esto hay que saberlo, ¿eh? Tiene que saberlo la gente de que eh, independiente, como digo, a que estén estas energías causando todos los cambios, esto, hay un ser supremo, hay una energía suprema. Y ahí saco un poco el título que pusimos, que vamos a poner ¿cómo se llama? A la portada de esta para allá, que es Dios es Dios, Dios es Dios. Independiente de todas las cosas que se están hablando de Dios ahora, hay quienes están en contra de la fe, en contra de todo lo que tenga que ver con que hablemos de Torá, que hablemos de Biblia. Bueno, allá ellos con su mundo. Independiente de todo eso, todos sabemos y debemos reconocer, porque está siendo reconocido a nivel científico, hay grandes científicos que han reconocido esto, que hay una energía superior. Llámenle el campo, llámenle campo cuántico, llámenle universo, llámenle como a usted se le ocurra, pero sabemos que hay una energía superior. Y esa energía superior ha traído este planeta, ha traído este universo por millones de años funcionando sin estar nosotros. O sea, sin necesidad de ninguno de los que estamos sobre la Tierra, sin necesidad de ninguna de las grandes potencias que hay ahora sobre la Tierra, este mundo ha sido manejado, ha sido traído hasta aquí y por lo tanto quiere decir que este mundo va a seguir. Nosotros sabemos que tenemos que morir, nuestro cuerpo está codificado para que envejezca y que nos muramos un día, luego seguirán los hijos y los hijos de los hijos, y etcétera, etcétera. Pero el mundo, el planeta en sí, el planeta no será destruido, no será destruido. Eso hay que tenerlo muy claro. Para la gente que tiene miedo, mira, ¿qué pasó estos días, esta semana? Decían que para el 23 de,
de abril iba a haber no sé qué cosa porque el sol iba a irradiar no sé qué. Oiga, si el sol ha hecho eso toda la historia, y hay un montón de gente asustando a todo el mundo, asustando a los que les creen todas esas cosas. No, que vienen radiaciones, que van a haber terremotos, que esto, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estamos todos vivos y coleando acá todavía? No crea usted cualquier tontería, no crea cualquier cosa que dice alguien y que dice aquí, que muestra unas imágenes y que muestra aquí, que muestra un satélite, que muestra no sé qué. No le crea. Tenga confianza usted en el creador, tenga confianza que estamos en manos de un ser superior que maneja este mundo y que lo ha manejado por millones de años. Confiemos en que el sistema natural está para ayudarnos, no para destruirnos, y no nos dejemos asustar. Entonces, como digo, vamos a ver qué encontramos en la parasha para ir conectando. Y tenemos esta vez dos parashot con con un título muy interesante, ¿ah? Ahareimot, que significa después de la muerte, en este caso después de la muerte de los hijos de Aarón, que ya hemos visto en parashot anteriores, porque también aquí, claro, usted dirá, pero ¿cómo ya hemos pasado varias parashot y vamos a volver a lo mismo? Claro, lo que pasa es que, como ya hemos dicho, la Torá no está escrita en forma cronológica. Entonces, por eso que de repente estamos volviendo aquí, y aquí estamos volviendo un poco al momento en que fue la inauguración del Mishkan. Entonces, eh, vimos en una de las parashot que los hijos de Aarón tomaron un fuego y quisieron acercarse al Creador por medio de un sacrificio, y del fuego que ellos llevaron del altar, querían tomar fuego del altar porque querían ofrecer un sacrificio, un acercamiento, salió fuego y los consumió a ellos en lugar de consumir la ofrenda que ellos habían de presentar. Entonces, claro, eso fue algo muy, muy fuerte, y de ahí viene esta parashá que tenemos a Mot, después de la muerte. Y como viene junta con la parashá Kedoshim, los sabios han entendido aquí que aquí hay un título muy interesante que debe leerse. ¿Cuál es? A Mot, después de la muerte, Kedoshim, que significa santidad o santificados o sacros. Cualquiera de esos apelativos en el español está bien. Entonces, qué es lo que está queriéndonos decir? Que después de la muerte han sido santificados o son santificados, y también somos santificados. Y voy a decir algo aquí que va a parecer un poco risible, pero eh, alguna vez hemos estado en algún lugar donde alguien está hablando mal de un muerto. Cuando hemos estado en un velatorio, todo el mundo habla, no, será muy bueno, será muy buena la persona. Es como, es como nadie dice que, bueno, el dicho, ¿no? No hay novia fea ni muerto malo. Bueno, ocurre algo parecido aquí, y tenemos porque hay una alusión, ¿ah? Hay una alusión a este tema que estoy diciendo, de que luego de la muerte, claro, se empieza a encontrar un montón de cosas que, que tienen sentido, que tienen sentidos. Ellos hicieron algo, y para colmo, miren, vamos a leer un poco primero la Torá, a ver qué nos dice para conectarnos con esto. Estoy en el capítulo 16 de Baikra, de Levítico. Ayer le habló a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, quienes ofrecieron una ofrenda ante Hashem y murieron. Ayer le dijo a Moshe, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento al recinto más sagrado del santuario. Como que un poco tarde les dice, ¿no? Un poco tarde dice que no hagan esto, le dice a Moshe, después que ya había ocurrido esto. Pero bueno, eh, que no entre al recinto sagrado del santuario, que está de la cortina divisoria hacia adentro, es decir, el Kodesh HaKodashim, el lugar donde estaba el arca, ante la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, pues yo me presento en la nube por sobre la cubierta. Con esto deberá entrar. Luego se dice, cuando tenga que entrar, cuando sea el momento, porque son tres cosas que se dicen acá, que no entre en cualquier momento, en cualquier tiempo. ¿Qué nos habla eso? De santificación del tiempo, que los tiempos tienen una razón muy particular delante del Creador, y los tiempos Él los ordena y nos dice. Entonces, ¿qué ocurre aquí? En cierto punto, la muerte, ¿cómo podemos justificar la muerte de los jóvenes por algo tan, a ver, que pudo haberse evitado? Que el Creador pudo haberle dicho antes a Aarón,
a Moshe, que le dijera a Aarón, mira, ¿sabes qué? No, no entres tú ni tampoco entres, que entres tus hijos a- al lugar santísimo, porque van a morir, sino que ocurre esta tragedia. La pregunta es, el, el ser que hablaba allí, el que decimos que era el Eterno, ¿sabía que había de ocurrir esto? Seguro que sí. Y lo que tenemos que preguntarnos es por qué Él permitió aquello, por qué Él permitió aquello. Hay cosas que es muy difícil explicarlas, ¿eh? Muy difícil explicarlas. Los sabios, claro, dicen muchas cosas sobre esto, pero sin embargo a uno le queda como un saborcillo así, esto es inexplicable. Como el caso, por ejemplo, que ocurre con el arca, cuando es llevada de la casa de los filisteos a Jerusalén, otra vez el arca que había sido capturada por los filisteos, y mientras iban por el camino, los bueyes en un momento que tiraban la carreta que llevaba el arca, el cofre este, tastabillaron un poco y seguramente uno casi cae o algo sucede y usa uno de los soldados que iba custodiando, extiende sus manos porque veía que el arca se caía. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre allí? Ocurre algo muy similar a lo que ocurre acá. Dice que salió una fuerza del arca y mató enseguida a Usa. David, que iba también en el cortejo, el rey David, se puso sumamente triste porque tampoco entendió qué pasó allí. Pero bueno, el hecho es que pasó y hay ciertas cosas que pasan aún, aunque no podemos considerar esto como un juquín, es decir, un precepto que no es entendible para la mente humana. Como por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo de lo que es un juquín. Es no mezclar lana con lino. ¿Ah? Ninguno de los israelitas comunes del pueblo podía vestir una ropa mezclada con lana y lino, pero sí lo podía hacer el Cohen. Entonces uno dice, caramba, ¿cómo es esto? Unos sí, otros no. O cuando estaba la purificación de los sacerdotes con la ceniza de la vaca roja, que es la única que tiene la capacidad, según la Torá, de quitar la tumá, es decir, la contaminación por muerto, esa contaminación que emite un cuerpo muerto, porque se ha separado el alma, que es la que lo santifica, se ha separado entonces de él, no está el alma allí, entonces el cuerpo entra en un estado de tumá de una de las impurezas más grandes que hay. Entonces, impureza ritual, ¿eh? Impureza ritual, o sea que inhabilita a la persona para ejercer cualquier servicio religioso en lugares sagrados. Entonces, ¿qué pasaba? Que la única forma de poder quitarse esa impurificación era a través de poner un poco de esa ceniza en un recipiente, poner agua, y otro Cohen, fíjense lo que pasaba, otro Cohen, otro sacerdote, tomaba eso y rociaba al que había estado bajo o en contacto con algún muerto, bajo una casa de un muerto o una tienda, o había tenido un contacto con uno. Entonces lo rociaba y la persona que era rociada quedaba pura, pero el Cohen que hacía el rito de rociar al otro quedaba impuro. Quedaba impuro. ¿Cómo entiende eso uno? Es un juquín. Es un juquín, es decir, que no tiene una explicación racional, por lo menos por ahora no la sabemos, ¿eh? No la sabemos. En Cábala se dice que se saben ciertas cosas, pero yo creo que no tanto, ¿eh? Yo creo que no tanto. Creo que hay cosas que escapan al conocimiento humano por ahora, que en algún momento quizás alguno de los grandes adiquín de la historia, quizás podía tener el conocimiento. Cuando Salomón, por ejemplo, dice en uno de los pasajes, que no recuerdo si es en Mishlei, los Proverbios o en Kohelet, dice, quise ser sabio y la sabiduría se alejó de mí. Los sabios dicen, algunos comentan que cuando él dice eso, se está refiriendo que él quiso inquirir cuál era el secreto de la impureza por rociar a otro sacerdote. Entonces quiso meterse en eso, pero fue tan profundo que dijo la sabiduría se alejó de mí. No pude, no pude entenderlo. Entonces, bueno, entonces esto no entra exactamente en los juquín, pero sí entra en un nivel de entendimiento que es muy difícil de, de encontrarle un sentido. Pero veamos ahora qué nos dice la conciencia, qué nos dice la intuición, Hoffman en este caso, que es lo que estamos apelando, que es lo que yo apelo
para poder entender un poco esto. Eh, lo que ocurre con estos muchachos que se ven enfrentados a esta situación por un deseo que ellos tienen, que ya explicamos la vez pasada que podía ser un deseo bien de su corazón, es decir, ellos querían realmente tener un acercamiento con el Creador, pero bajo el ímpetu, posiblemente algunos dicen que había alcohol en ellos, habían bebido y no estaba permitido que los Cohen bebieran mientras hacían su abodá, su servicio. Entonces, algo allí ocurrió. Y, y por alguna razón, estos muchachos fueron usados por el Creador para traer este ejemplo de que lo que estaba allí junto con ellos era algo realmente extraordinario, más allá de la comprensión humana. Sabemos y en este sentido tenemos que entender otra cosa también, que para el Creador la muerte o la vida es totalmente distinta como para nosotros, ¿eh? Si nosotros nos pudiéramos poner desde el lado del Creador, ver la muerte de alguien es totalmente distinto a lo que nosotros sentimos. O sea, el Creador no va a llorar porque uno de sus profetas, por ejemplo, uno de sus grandes se muere, porque los recursos que tiene son ilimitados, son infinitos. Y sabe perfectamente que simplemente tomó el alma de la persona. Y los sabios aquí hablan también de que esta es la primera vez que se reencarnan las almas de Caín y Abel. De Caín y Abel se reencarnan estos dos hijos de Aarón, y que aquí tienen la posibilidad de expiar los pecados que ellos cometieron en su tiempo. O sea, por vía de reencarnación. Entonces, en cierto punto, ellos nacieron para que ocurriera esto, podríamos decir, eh, fueron elegidos de acuerdo al tikkun, de acuerdo a esos decretos divinos que están más allá de la conciencia nuestra, y dentro también de este contexto del creador, que el creador no ve la muerte como la vemos nosotros, como un desespero, como una angustia, como una situación que no tiene ningún remedio. Para él es muy distinto. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, voy a traer a recuerdo aquí un suceso con el maestro, con Yeshua de Nazaret, cuando le avisan de que su amigo Lázaro había muerto en Betania. Él se queda, cuando le avisan que está enfermo, él se queda 4 días más en el lugar. Y él sabía que estaba enfermo de muerte, que la enfermedad era de muerte. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya él sabe que está muerto, les dice a los discípulos, vamos a Betania porque vamos a despertar a Elazar. Vamos a despertarlo. Entonces, los discípulos dicen, bueno, si está dormido, porque seguramente está bien. Pero no, les dice, no, no, él no está dormido, él murió. Pero vamos allá. Y vemos el contraste que se produce cuando llega él al lugar, a Betania, las hermanas, los amigos, toda la familia estaban en la semana digamos, del duelo, la semana del duelo, la primera semana de los 7 días. Entonces, mucha gente, amigos, familiares estaban allí con ellas, consolándolas allí, les preparaban su comida para que ellas no tuvieran que cocinar, qué sé yo. Entonces, estaban todo ese proceso. Y la gente dolida, los hermanos llorando todavía. Bueno, todo eso es lo natural. Pero como he dicho yo en alguna de las enseñanzas que he dado, el maestro estaba en una conciencia mucho más elevada, que es lo que llamamos en Kabbalah, llamamos la conciencia Aleph, es decir, cuando nos salimos de la conciencia fragmentada y subimos a la conciencia de la unidad, de la unificación. Entonces, el maestro totalmente tranquilo, para él no pasaba nada. Pero Marta y María, maestro, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiese muerto, dicen ellas. Pero él les dice, no os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios. Bueno, llevarme al lugar. Lo llevan al lugar, pero maestro, y cuando está allá, ¿qué es lo que pide? Pues, quiten la piedra, quiten la roca. Y esto está muy conectado, fíjense ustedes, esto que estoy diciendo aquí está muy conectado con lo que sucede con Jacob. Con Jacob cuando llega a Harán y se encuentra con la que iba a ser su esposa Raquel, la que él amó, eh, y llegaban todos los pastores con sus ovejas allí y tenían que juntarse varios para poder mover una piedra.
mover una roca. Entonces, pero ¿qué ocurre? Jacob es un tipo muy fuerte y él solo mueve la roca y le da de beber a los rebaños de la muchacha. Entonces hay algo conectado allí porque detrás de la roca siempre hay algo que se está esperando. No sé si me captan la idea aquí. Creo que sí, ¿no? Están captando por dónde voy. Estoy hablando en términos alegóricos. Entonces hay una roca que está impidiendo en este caso, en el caso de Jacob, que saliera agua para que abrevaran los ganados de la muchacha, además impresionarla, impresionarla, y que bebieran agua y tener el líquido vital que es el agua. Entonces, ¿pero cuál era el impedimento? Pues la roca. ¿Y cuál era el impedimento con el caso de Lázaro? Una cosa era que todos estaban desesperados porque Lázaro ya hacía 4 días que había muerto. Entonces le dicen, cuando él dice, quiten la roca, ¿qué dice una de las hermanas de Lázaro? Maestro, dice, hace 4 días que murió y ya está maloliente. ¿Qué pasa allí? No es lo mismo que quitar una roca que la de Jacob. Bueno, lo de Jacob es más largo, pero estamos tratando de combinar las dos cosas. Quiten la roca. Y cuando obedecen y quitan la roca, es cuando ocurre que él trae la conexión del mundo superior. Eso era lo que él vivía, que era el reino de Dios aquí. Era vivir el reino, bajar el reino de Dios. Porque ya hemos dicho en otras oportunidades que el reino de Dios no está aquí en su plenitud, porque si estuviera en su plenitud no tendríamos los líos que tenemos, eso está claro, ¿no? No tendríamos la guerra que tenemos y todos los líos que hay y la otra guerra que se armó hace poco y tremenda cantidad de problemas del mundo, no los tendríamos. El reino de Dios no está en su plenitud aquí. Pero cuando aparece, cuando somos capaces nosotros de hacer esa conexión con el mundo superior, transformarnos en un canal de conexión, eh, literalmente en una bombilla que jala energía de arriba y aquí sacamos luz hacia afuera, ¿qué es lo que ocurre? Que empezamos a revelar el reino de Dios y el reino de Dios tiene poder absoluto. Fíjense que en los evangelios que eh, si nosotros los leemos con calma, son libros judíos, absolutamente judíos, ¿eh? Los evangelios no son cristianos, como algunos creen. Todo lo que se conoce como la Biblia es un libro absolutamente judío, es pensamiento judío. Dentro de los que llamados apóstoles, había uno solo que no era judío, pero fue convertido, que fue Lucas. Todos los demás eran judíos. O sea, tenían una filosofía y un entendimiento completamente judío. Entonces, esto de que tenemos diciendo, no, estos son los libros cristianos, esto es la Biblia cristiana. No, señores, es un error. Es un error. Pero no vamos a discutir por eso, porque sería discutir por cosas de niños chicos, sino simplemente vamos a establecer lo que es verdad. La verdad es que son libros judíos con mentalidad judía, con conexión judía, con cabana judía, con sabiduría judía, con conexión con el Dios que viene desde la Torá, desde los libros escritos por Moisés, pasa por los profetas y pasa por todos los demás. Entonces, cuando es quitada la piedra, cuando es quitada la piedra, es cuando ocurre, cuando el reino de Dios baja, cuando el reino de Dios se asienta, baja y es cuando tomamos control, podemos tomar control de todo el daño que hace el Satán aquí. Los profetas, Moshe y Joshua, eh, luego después toda la asamblea de los jueces, etcétera, todos los que fueron viniendo luego, conocían los secretos de la conexión con el mundo divino. Y ellos eran capaces de conectar y jalar energía, conectarse como si ellos fueran literalmente, como dije, como un bombillo que se conecta y aquí expande luz. Tenían ese conocimiento, resucitaron muertos también, sanaron enfermos, hicieron grandes milagros, movieron el mundo, movieron el mundo de la naturaleza, el mundo Elohim, de este mundo de causa y efecto, lo movieron, cambiaron cosas. Y eso es lo que necesitamos acá. Eso es lo que necesitamos. Entonces, para volver a lo que vamos y no dispersarme tanto, estos muchachos son usados aquí para mostrar que hay tiempos especiales en que se deben hacer las cosas, que no podemos hacer las cosas a la nuestra y que nos estamos acercando cuando tenemos esta conciencia de que nos acercamos al Creador,
al infinito, y aquí voy a hacer una aclaración, porque por todas las confusiones que están habiendo ahora por gente que está diciendo muchas cosas raras, eh, lo voy a decir otra vez. Sabemos que hay un Yuhei Bauhei que es pequeño, menor, llamémosle así, y un Yuhei Bauhei que es el omnipotente. Y el Yuhei Bauhei pequeño es conocido como Metatron, Metatron. Y el otro es el omnipotente, el todopoderoso. Entonces, Metatron está en todo lo que estamos viendo en la Torah, en todas estas cosas está aquí metido Metatron. Y fíjense ustedes a veces cuando habla el Yuhei Bauhei, habla en un sentido de que cuando uno le pone atención al texto, uno se da cuenta que simplemente acepta lo que ha pasado y continúa haciendo o continúa con el proceso que va trabajando este personaje aquí. Y la pregunta es, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué cuando moría un profeta, cuando moría uno grande, alguien grande, simplemente se llamaba a otro y continuaba? ¿Y por qué no se le alargaba la vida al otro? Es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. Porque no lo hacía, sino que simplemente decía, bueno, murió mi siervo Moshe, hay un pasaje por ahí, murió mi siervo Moshe, ahora tú tocas, ahora te toca a ti, se le dice a Yehoshua, y tú cruzarás a este pueblo para el otro lado. ¿Por qué eso no se le alargó un poco más la vida a Moshe? Es más, a Moshe no se le dejó cruzar a la tierra prometida. Bueno, ahí hay muchas cosas, ¿no? Que podemos preguntarnos, y está bien que nos preguntemos cosas. Claro, porque el que está aquí hablándonos y que lleva el nombre Yuhei Bavhei no es el omnipotente, es el mensajero de él. Y no hay ninguna incongruencia en esto. Uno es el mensajero y el otro es el que da el mensaje, el poderoso. Entonces, eh, ¿qué entendemos aquí? Nos habla de muerte y aquí voy a entrar un poco más en alegoría. Eh, Tenemos que morir, ¿para qué? Para traer algo especial a nosotros. Nuestra vida, a través de nuestra vida, morimos varias veces, ¿eh? Y voy a recurrir otra vez a uno de los elementos que tuvo el maestro Yeshua de Nazaret. Cuando habla con Nicodemo, que era uno de los grandes maestros de la época, miembro del Sanedrín, miembro de un Sanedrín no era un cualquiera, tipos con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, muchos idiomas, eran tipos de los más inteligentes que habían. Y el maestro en un momento le dice, mira, le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y qué le dice Nicodemo? Nicodemo, sabiendo los varios tipos de nacimiento que experimenta un hombre desde el punto de vista del judaísmo, él sabía, por ejemplo, que una persona nace de nuevo cuando se casa, hombre o mujer. Una persona nace de nuevo cuando se libra de un accidente de muerte o de una enfermedad de muerte y varias cosas así. La persona experimenta un nuevo nacimiento. Nicodemo, por lo que el maestro le está hablando, él entiende que no le está hablando de ninguno de esos nacimientos, le está hablando de otra cosa. Entonces le dice, ¿cómo es posible, maestro, que una persona pueda entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Bueno, el maestro le dice, ¿cómo tú? Le dice, siendo maestro de Israel, no sabes esto. El que es nacido del espíritu, el que es nacido de la carne, le dice, carne es, pero el que es nacido del espíritu, espíritu es. Él está hablando de un nacimiento espiritual. Cada vez que nosotros entramos en un estado de dificultades de vida que puede ser largo o corto. Y si es largo, si ese proceso de dificultades que vivimos se alarga, es porque nosotros no estamos entendiendo por dónde tenemos que ir. Es porque, claro, hay mucha oscuridad, mucha densidad dentro de nosotros que no nos permite ver con claridad por dónde tenemos que ir. Entonces, en lugar de avanzar, vamos metiendo la pata. Es decir, nos vamos como enredando cada vez más en lugar de avanzar. Pero cuando empezamos a ver con claridad y a entender y nuestra conciencia empieza a ver más allá de nuestro ego, más allá de nuestro ego y empezamos a pensar a ver en qué estoy fallando, qué cosas son las que estoy haciendo mal. Y empiezo a pensar y digo, estoy mirando lo de fuera, estoy mirando lo físico, estoy eh, mirando quizás conveniencias, estoy mirando eh, ego en mí, razón en mí, es decir, deseo para mí, solo deseo para mí, estoy conectado con mis energías negativas. Y por lo tanto, ¿qué es lo que estoy atrayendo allí? Estoy atrayendo lo negativo.
Entonces, es necesario cuando eso empieza a ocurrir en nosotros, que entremos en un proceso de muerte, de muerte espiritual en un sentido que morimos a qué? Morimos a ese estado de pensamiento animalesco, a ese estado de pensamiento tan primario, tan primario, tan del nefesh, tan del cuerpo físico, tan de la carne. Y empezamos a pensar altruistamente y empezamos a pensar en el bien de los otros, no solamente en mi bien personal, sino en el bien de los otros. ¿Cuánto bien voy a traer al mundo? ¿Cuánto bien voy a traer a muchas cosas? Entonces allí es cuando se empieza a despertar mi ruaj, se empieza a despertar mi ruaj, Seirampin, se empiezan a despertar lo, estas 6 energías que corresponden a los 6 días de la semana. Y fíjense que los días de la semana tienen unas implicancias tan importantes en nuestra vida, tan importantes, porque fíjense ustedes que, no terminé algo que lo voy a decir, y para conectar con lo que quiero, con lo que estoy diciendo ahora, que cuando el Cohen que rociaba al que estaba impuro con el agua y la ceniza de la vaca roja, quedaba impuro, quedaba impuro hasta el atardecer, hasta que terminara el día. Y muchas de las impurezas que nosotros vemos en la Torá habla de esto, dice, y la persona será impura hasta el anochecer. Y se sumergirá, hará un tevilá, hará una purificación en agua, también sumergirá sus ropas y hasta el anochecer durará su impurificación y luego era puro. ¿Por qué? Porque la impurificación que se había hecho era una impurificación menor. Era una impurificación menor. No requería que estuviera 7 días fuera o más tiempo, una cuarentena, no. Requería solamente hasta que terminara el día. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué el día? ¿Qué tiene que ver el día con este negocio? Pues tiene mucho que ver. ¿Saben por qué? Porque los días son nuestros testigos. Los días son nuestros testigos de nuestra vivencia. Es por eso que está escrito en la Torá que cuando murió Abraham Avinu, y fueron los días de Abraham Avinu tantos. Y fueron los días o los testigos de Abraham, que fueron los días, fueron tantos estos los testigos de él, que testifican, que pueden testificar qué cosas hizo con sus días. Entonces, el día, como hemos dicho más de una oportunidad, como todas las cosas que están creadas, son agentes vivos. Son agentes vivos, son criaturas vivas, porque todo tiene vida en este universo. Y los días están para atestiguar qué cosas hemos hecho y qué no hemos hecho. En qué hemos ocupado nuestra vida. Por eso, alguno de los grandes sabios de Kabbalah dijo, el hombre, y al decir hombre dijo mujer, obviamente, dijo, el hombre o la mujer es lo que hace con su tiempo. ¿Y dónde está el tiempo? No solamente, claro, tiempo, día y noche, ¿no? Pero el día, y recordemos que el día es, y bajó la tarde y vino la mañana, un día, y la tarde y la mañana hacen un día. Entonces, ahora, como digo, estaba mencionando el tema de Seir Anpin. Seir Anpin son las 6 sefirot que fueron creadas. No quiero remontarme y meterme mucho en la Kabbalah porque muchos no van a entender de los que me siguen, pero están relacionados esto con los 6 días de la creación, con los 6 días de la creación. Y, y por eso tienen conexión, o sea, los días tienen conexión con lo que hacemos. Es muy importante que aprendamos nosotros a santificar el tiempo, a santificar nuestros días, a ver qué estamos haciendo con los días, porque los días, eh, esto es lo que ocurre también cuando una persona muere, sus días se acaban. La persona viene a este mundo, todos venimos a este mundo, algunos sabios dicen que traemos las palabras contadas que vamos a decir. Es por eso que sabemos que cuando una persona está en estado de agonía, cuando ya deja de pronunciar palabras y ya se le oye solamente un ruido, es porque le quedan posiblemente horas o minutos de vida. Se acaba las palabras que se le dieron para hablar. Sus días se están terminando. Sus días se están terminando. Y los días de una persona a veces pueden terminar abruptamente en un accidente, en una situación así. El Eterno nos libre a todos. Pero eh, los días terminan. Son testigos estos elementos, estas creaciones del Creador de, de lo que tenemos. Entonces, para continuar con el tema del nacimiento, estamos naciendo nosotros constantemente, todos los días, y como dije, están naciendo nuestro estado de Ruach, de Ruach. ¿Y qué es lo que es Ruach? Ruach es Seirampin. Seirampin, ahí están las 6 sefirot. Tenemos Gesed, Geburah, Tiferet, y tenemos
Nexac y Hod. Nexac y Hod. Ahí están las I y Yesod. Estas seis sefirot son las que están elevándose en nosotros, trabajando dentro de nosotros. ¿Para qué? Para traer un nuevo nacimiento. Mientras no ocurra este nuevo nacimiento en estas seis emociones, no podemos manifestar una nueva vida en Malhut. Es decir, en la vida diaria. No podemos manifestarla. Entonces lo que está buscando, digamos, el creador dentro de nosotros es que corrijamos las emociones que llevamos negativas dentro de nosotros, de modo que se pueda producir y gestar el nuevo nacimiento. Entonces, cuando la persona entra en estados a ver, de situaciones dolorosas, angustiosas, que le cuesta, que no sabe por dónde va, que va perdida, que va perdido, qué sé yo, es porque la sefirot, estas emociones están muy contrariadas, están luchando unas con otras. Hay pérdida de energía por todos lados, hay aberturas, hay huecos. No está fluyendo la sangre, no está fluyendo el Da'at, la conciencia correctamente en esa sefirot. Entonces no está habiendo una gestación de algo claro. Entonces no sale bien, lo que se manifiesta pues se diluye o no se manifiesta nada. Entonces el nuevo nacimiento, morir, Aharei Mot Kedoshim. ¿Morir para qué? Para obtener santificación. ¿Y qué es lo que es santificación? La santificación la hace solamente una cosa: aprender y conocer los mandamientos del Creador y guardarlos. Eso es lo que nos da santificación. Porque eso significa poner aparte. Yo pongo aparte este tiempo. Este tiempo lo voy a dejar, por ejemplo, para hacer oraciones. Este tiempo lo voy a dejar para un poco de lectura. Este tiempo lo dejo para mi familia. Este tiempo lo dejo para mi trabajo. Todo el tiempo, ninguna de esas cosas está fuera de lo que tiene que ver con la realidad, es decir, con el acercamiento al Creador. Porque no existe una cosa que esté fuera de Él. No es porque yo esté trabajando, a lo mejor una persona trabaja en una oficina, trabaja en carpintería, trabaja en lo que sea, que eso es profano. No, eso no existe dentro del concepto de la Kabbalah, dentro de este concepto. No existe, porque todo es sacro, porque todo va por la conciencia que nosotros tenemos de las cosas. Si yo tengo la conciencia de que mi trabajo es sacro, pues es sacro, absolutamente sagrado mi trabajo, si es honesto. No hay nada fuera de esto. La conciencia esta de que el trabajo, como lo ven muchos en el cristianismo, de que el trabajo secular es algo secular, profano, es una conciencia que viene de la conciencia griega. Pero la conciencia de la Kabbalah, la conciencia de las escrituras, las sagradas escrituras hebreas, no está eso. Todo es sagrado, absolutamente todo. Nada está fuera. Bien, entonces estos muchachos en cierto punto fueron como elegidos para mostrar que acercarse al Creador no es una cosa simple. Y además, como dijimos, estaban rectificando también las almas de los dos primeros hijos de Adán y Jabá. Y ahora ocurre algo aquí muy especial, que Aarón como sacerdote no le estaba permitido de llorar ni hacer luto por causa del alto cargo que tenía de entrar al tabernáculo y oficiar en el tabernáculo. Él ni siquiera podía llorar ni ponerse triste. Fíjense ustedes el sufrimiento que se ganó. Pero Aarón era un tipo tan elevado, tan grande, que él entendía, ¿qué cosa entendía Aarón? Que en este mundo no ocurre nada injusto. Cuando nosotros estudiamos Kabbalah y vamos profundizando en la Kabbalah, entendemos que nada ocurre injusto en el mundo, todo es por una razón. Que nosotros la desconocemos muchas veces sí, pero no hay cosas injustas en este mundo. Hay un Dios que es justo. Y mire, y quiero leerles un poco de lo que hay, porque tiene tanto la parashá esta, eh, porque son dos parashot. A ver, ¿qué hora tenemos? Porque como que se me soltó un poco el tornillo, ¿eh? Pero aquí tenemos muchísimo todavía. Pero entonces, el tema es que hay que nacer de nuevo, hay que morir y nacer de nuevo. Cuando usted vea que las cosas están muy estancadas en su vida, tiene que buscar la muerte, tiene que buscar, pero una muerte simbólica, ¿no? No estoy diciendo que se vaya a quitar la vida, no vaya a entender algo así a alguien.
Es una muerte simbólica, simbólica, es decir, ¿qué es lo que está tan vivo en mí? ¿Qué es lo que está tan vivo y negativo en mí? Y hacer que eso se destruya dentro de uno. Y literalmente dejar morir eso y nacer de nuevo. Y cuando sea el momento que usted sienta que está naciendo de nuevo, que encontró la luz, que encontró la brecha, encontró la senda, usted se va a un río, se va al mar, se va a una fuente natural, se va a una migbe y se sumerge en el agua. Se sumerge en el agua y allí usted concluye ese nuevo nacimiento. Y va a ver usted que si su conexión es real y su conexión interna de su ser es realmente con el Creador, experimentará el nuevo nacimiento y será otra persona. Yo he pasado varios de esos, en mi vida, varios de esos. Y seguramente me quedan otros más. Allá vamos, ¿eh? Bueno, tenemos muchísimas cosas más acá. Esta para allá nos habla de todo lo que ocurría en el día, en el gran día, el día de Yom Kippur, en el día en que se hacía expiación, en el día que Aarón debía entrar, cuando estaba él, claro, debía entrar al lugar santísimo y hacer expiación por todo el pueblo. Se nos habla de los dos chivos acá, de los dos machos cabríos que debían ser ofrecidos, uno para el Eterno y otro para Azazel. Ahí esto es una claridad del bien y el mal entre nosotros. Aquí, ¿por qué razón los hijos de Israel tenían que ofrecer esto? Y no solamente por ello, porque el ofrecimiento y toda la boda que ellos hacían no era solo por Israel, era por el mundo entero. Era por el mundo entero. Entonces no era una cosa que la Torá hemos dicho que esta instrucción viene para todo el mundo, para todo el que quiera recibirla, ¿eh? No hay acepción de personas en esto. ¿Por qué tenían que enviar, digamos, este animal? Se echaba suertes por él. El sacerdote ponía sus manos y de una forma, con unas placas que tenían, echaban suerte. Normalmente, siempre cuando el pueblo estaba dentro de los límites normales de obediencia al Creador, la suerte salía a la mano derecha del Cohen. ¿Y por qué a la mano derecha? El árbol de la vida nos explica eso ahora. En esa época no estaba el árbol de la vida, pero ahora nos explica la razón. ¿Cuál es? Porque el lado derecho es la columna de la misericordia. Es decir, si salía a la mano derecha el chivo para el Eterno, era porque ya había sido acepto, todo el ritual de Yom Kippur era aceptado delante de él, porque estaba la columna derecha y quedaba el otro para la columna izquierda, es decir, para el rigor. Y era enviado ese animal una vez que se imponía las manos sobre él y había una especie de transmisión de los pecados del pueblo, era echado a un lugar inhóspito y Y allí era echado a la Sitra Agra, es decir, el otro lado. ¿Qué es el otro lado? ¿Qué es la Sitra Agra? La Sitra Ajará, como quiera llamarle. Eh, es una energía creada por el mismo omnipotente, creada como una energía que tiene cierto poder para causarnos daño a los humanos, a los seres humanos, a las criaturas. No al creador, obviamente que no. ¿Cuándo tiene ese poder de crearnos daño a nosotros? Cuando nosotros nos salimos de los parámetros normales que espera el Creador, que espera el universo en que vivamos. Por eso es que la Torá, la instrucción que tenemos aquí, es una instrucción para que nosotros podamos manejarnos en este mundo con todas estas energías que tenemos en contra de nosotros, como esta que acabo de mencionar. Entonces, el ángel Azazel, que era, este era el ángel de la muerte, el ángel de la muerte, que representaba a la Sitra Jara, es decir, el lado negativo, el lado oscuro, el lado del sufrimiento, el lado del alejamiento, porque muerte significa alejamiento, alejamiento. Entonces, estaba allí, ¿y qué es lo que se tenía que hacer? ¿Por qué se causaba esto? Porque esa energía fue creada por el Creador para que causara daño al ser humano. Si éste no obedecía sus preceptos, los preceptos que no son los preceptos antojadizos que a alguien se le ocurrió, son los preceptos que nos permiten mantener no solamente la vida física, sino la vida espiritual bien. Pues esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Y no solamente nosotros, sino todo lo que está en este planeta. De ahí la importancia de los mandamientos, de los preceptos que están para mantenernos, digamos, en la mejor manera con el Creador y en la mejor vida para nosotros. Entonces era enviado esto para que esa energía literalmente tuviera como a ver,
no es pago, eh, pero sí en un sentido, porque este era un macho cabrío por el pecado del pueblo, por los hierros del pueblo. Es decir, para que esta energía que estaba autorizada para causar daño a la persona que transgredía mandamientos, no hiciera efectivo ese cobro, sino estaba cobrado en qué, en ese animal que se enviaba. Creo que queda claro eso, ¿no? Es como un cheque, un cheque que se debía, que estaba con orden de embargo, se anula aquí, se anula. Y es como el fiscal. Sabemos que el Satán es como el fiscal. El ángel de la muerte en este sentido es como el fiscal. Entonces están esos chivos allí. Bueno, y había todo un ritual que lo puedes leer perfectamente aquí, de cómo tenía que acercarse el sumo sacerdote al lugar santísimo en el momento en que el Creador indicaba y cómo tenía que hacerlo. De otra forma, el sacerdote, aunque hubiese sido Aarón, si hubiera entrado de forma inoportuna, también chaolín, ¿eh? También chaolín. Es para entender que a quien nos hemos acercado, si bien es cierto, es el Dios omnipotente, es el Dios de amor, pero también puede ser fuego que consume. Ya lo vimos con los hijos de Aarón. Esto no es para tener un miedo, un pánico, oh, que más malo que Dios aquí. Eso es la sensación que hay, porque imagínense ustedes que Dios esté enojado con nosotros. ¿Usted cree que Dios se enoja con el hombre? O sea, si Dios se enojara con el hombre, guardamos todas las Biblias y se acaba. ¿Cómo puede ser que un Dios omnipotente, un ser todopoderoso, se enoje con seres como nosotros? No sé lo que Él está haciendo con todo esto, es tratando de librarnos de que nos metamos en agujeros donde no vamos a poder salir. Porque hay leyes universales que están hechas en este mundo, están hechas para cumplirse, esas leyes fueron hechas para cumplirse. Es como, por ejemplo, a ver, vamos a decir que los padres son malos porque el niño le gusta meter un clavito en el agujero del enchufe en la casa, entonces le tapan todos los agujeritos al niño que gatea. Ah, qué padre más malo. No lo dejan meter el clavito que le gusta al niño meter el clavito ahí. Puede que ocurra una cosa así, que una persona que no sepa qué electricidad y ve que se entretiene metiendo el dedito ahí, algo que no tiene corriente. ¿Ah? Y entonces, y los papás de repente le cierran todo, "Oh, le quitaron el juguete, pero qué padres más malos. ¿Qué pasa? Sabemos nosotros si el niño mete el clavito ahí o su juguetito que es metálico, le va a dar un zapatazo. El creador hace eso por nosotros, ¿eh? Nos está librando con todas estas cosas, librando de daños mucho peores, porque está aquí en uno de los pasajes que hemos leído, o sea, que no hemos leído, pero que está en la parashá, en la energía de esta semana, está el mandamiento, el gran mandamiento, ¿ah? El gran código del universo que le llamo yo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Díganme, ¿quién más ha dicho una cosa más grande que esa en este mundo? Si nosotros hiciéramos eso, si amáramos a quien está a nuestro alrededor como a nosotros mismos, se para la guerra enseguida ahora mismo se para. Porque ningún soldado osaría de apuntar siquiera un arma a otro. Ningún presidente osaría de invadir el territorio del otro. Nada. Porque ama a tu prójimo, porque tu prójimo eres tú mismo. ¿Quién ha dicho algo tan grande como eso? Pues lo tenemos aquí en este libro, ¿eh? Aquí lo tenemos. ¿Por qué no les parece aberrante eso a los que hablan en contra del libro? ¡Ah, qué locura! ¿Cómo puede ser que... Mira lo que dice, amarse uno a sí mismo. Pero no van a faltar los que van a aparecer con eso. Es que esto es terrible, es que no podemos amarnos. No, porque estamos en el tiempo en que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Preceptos que tienen una elevación, pero impresionante. Vamos a ir un poquito por lo menos unos minutos. Me perdí aquí también ahora. Quiero
quiero mencionar algunas de las cosas que están aquí, por lo menos leerla y con eso termino, ¿eh? Para ser Kedoshim, seréis santos. Habló, habló el Eterno a Moshe diciendo, transmíteles a toda la comunidad israelita, diles, sean santos porque yo el Eterno, vuestro Elohim, soy santo. Esto, los sabios han dicho, esto está escrito en el Zohar, lo que les voy a decir. El Zohar dice que esto no es un precepto, no es que se nos diga, tú tienes que ser así. En realidad es una promesa del mismo Creador. Es una promesa que nos va a ir elevando, elevando, elevando hasta que lleguemos a ser sacros. Es decir, como hemos estado hablando en alguna de las parashot pasadas, que lleguemos a tal nivel de conocimiento interno y de elevación que se nos quite el libre albedrío, pero porque llegamos al nivel máximo donde toda, toda posibilidad de que suba mal en nuestro ser no existirá. Para allá va la promesa, para allá va la promesa. Voy a leer algunos versículos, no voy a leer todo porque hay muchísimo. Versículo 10 del capítulo 19 de Baikra. Tampoco, fíjense lo que dice, voy a leer textualmente porque aquí no hay mucho que agregar a lo que voy a leer. Tampoco recolectes los racimos incompletos de tu viñedo, ni juntes las frutas caídas de tu viñedo. Deberás dejarlo para el menesteroso y para el prosélito. Yo soy el Eterno, Elohim de ustedes. No roben, no nieguen falsamente, ni mientan unos a otros. No juren en falso por mi nombre, pues así profanan el nombre de tu Elohim, yo soy el Eterno. No retengas, no retengas en tu poder lo que pertenezca a tu semejante, o sea, a otro ser humano, lo que pertenezca a tu semejante. No robes, no robes a un trabajador diurno, no debes retenerlo, no debes retener su salario hasta la noche o el día siguiente. No maldigas al sordo, no maldigas al sordo ni pongas obstáculo delante del ciego. Teme reverencialmente al, a Elohim, al Eterno, a Dios. Teme reverencialmente, es el temor que se espera de nosotros, un temor reverente, no un temor de miedo. A que va a venir a Él y nos va a cortar la cabeza. No, si Él no hace eso, porque Él no odia como nosotros odiamos, como nos parece que odiamos. Son ideas humanas que tenemos así. Yo soy Hashem, yo soy el Eterno. No perviertas la justicia, no favorezcas al necesitado, ni sobreestimes al poderoso. Juzga a tu prójimo con rectitud. No andes con chismes en tu pueblo. Fíjese, estamos hablando de cosas muy simples, pero qué importantes son. ¿Qué pueblo antiguo? Ustedes me podrán citar el código Hammurabi, que tiene algunas cosas parecidas y dicen que Moshe le copió a Hammurabi. ¿Cuál es el problema? Que si uno le copió al otro. Pero aquí está todo mucho más claro y mucho más expandido. Yo no veo ningún problema que se haya copiado alguna cosa. Son conocimientos que vienen de miles de años. Si la Torá, no crean ustedes que vino solamente en el monte Sinaí, allí se recibieron los Aserea de Ibrot, que son alocuciones, 10 alocuciones. Pero la Torá, la instrucción para el hombre viene desde mucho tiempo antes, girando, girando, hasta que Moshe la puso por escrito. Bien, juzga a tu prójimo con rectitud, no andes con chismes en tu pueblo, no permanezcas inactivo mientras la vida de tu prójimo esté en peligro. Yo soy Hashem. No odies a tu hermano en tu corazón. Debes reprender a tu prójimo y no cargues una falta por él. No te vengues ni guardes rencor contra la gente de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, yo soy Hashem, yo soy el Eterno. O sea, él está afirmando, yo estoy diciendo esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lamentablemente aquí, como lo he dicho en otras veces, Israel ha cometido un grave error que dice, bueno, mi prójimo es solamente el israelita. No, señores, tienen que expandir esto, porque ahí están muy mal, muy mal. Y no tengo que explicarles mucho, porque ustedes también saben que están mal en eso. Se los dice su conciencia, su conciencia. Cuide mis mandamientos. No cruces tus animales con otras especies. No siembres tu campo con semillas de diferentes especies. Bueno, aquí entran otro tipo de cosas, ¿no? Eh, voy a avanzar un poco. Eh, teme
Versículo, voy en capítulo 19, versículo 32, segunda parte. Ah, no, pero 32. Levántate ante un hombre canoso, es decir, ante el anciano. Eso tiene que ver con honrar las canas, honrar al hombre anciano. Lamentablemente en nuestros países occidentales no ocurre mucho eso, que los jóvenes se levanten ante un hombre que tiene canas. Es, tiene que ver con aprender a honrar a los padres, honrar a papá, a mamá. Llega papá a la casa, yo estoy sentado, yo me pongo de pie. ¿Quién entró a mi casa? No entró cualquier persona, entró mi padre o entró mi madre o entró mi abuelo, o entró un señor, entró mi vecino que tiene más años que yo, me pongo de pie, ¿por qué no? Y lo saludo de mano o como él me salude. Es, es honrar, eso es tener, a ver, es tener altura dentro de sí, es no ver todo como de la misma forma. Levántate ante el hombre canoso y honra al anciano. Teme reverencialmente a Dios. Yo soy el Eterno. Sigamos un poco, porque hay muchas cosas aquí que hay que explicarlas y no tenemos tiempo para eso, pero sí algunas cosas son fáciles de entender y las quiero mencionar. Bueno, después vienen todas las leyes respecto a la pureza sexual, qué mujeres están permitidas, qué mujeres no están permitidas, qué hombres están permitidos, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con la santidad, con la santificación que debemos tener como personas. ¿Para qué? Para mantener comunidades sanas, para mantener eh, ciudades sanas, países sanos y no ver la locura que tenemos hoy, por lo cual tenemos tantos problemas, tantas dificultades de mucho tipo, simplemente porque no se guardan las cosas más simples. Digamos, no se guarda, no se tiene el decoro de tener un sistema de vida aún de cosas más simples. No tocar a la mujer que ha sido la esposa del padre, está hablando de una madrastra, ¿no? No tocarla aunque el padre se haya muerto, no tocarla, no acercarse, no tocar a la cuñada, no tocar al cuñado, no tocar a la tía, no tocar a la sobrina, nada de esas cosas están permitidas. Todo esto está cantado en el capítulo 20 del libro de Levítico. Son, son, son varias, son dos páginas completas, dos páginas completas que habla sobre la pureza sexual y todo eso que es sumamente importante saberlo, sumamente importante saberlo. Honrar a los padres también está por acá, honrar a papá y mamá, lo que dije alguna vez, o lo que acabo de decir, ponerse de pie cuando ellos llegan a casa. No es cualquier persona que está llegando a su casa, es quien fue tomado para darnos la vida. Qué bonito es cuando papá dice, los quiero a todos, o mamá dice, los quiero a todos tal día porque quiero que comamos juntos. Y lleguemos allá, y lleguemos los hijos, aunque seamos viejos ya. Porque ¿quién lo dijo? Mamá lo dijo. O papá lo dijo, que el viejito tiene 80 años ya, pero sigue siendo papá. Haciendo esto, dice la Torá en otros pasajes, alargarás tus días sobre la tierra y serás bendecido, y serás bendecido. Honra es uno de los primeros mandamientos que tiene promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos días sobre la tierra y seas bendecido en todas las cosas. Honrar a papá y mamá es si papá tiene una necesidad y yo tengo como cubrírsela, pues se la cubro y calladito, sin hacer alarde. Mamá igual. Eso es honrarlos, es quererlos, es atenderlos cuando ellos necesitan. ¿Qué pasa ahora? Los padres les tienen miedo a los hijos, lamentablemente en muchos casos, ¿eh? Los hijos son el terror, llegó el hijo y los papás empiezan a tiritar en la casa porque llegó el señor feudal. ¿Quién tiene la culpa de eso? Varias generaciones atrás, ¿eh? Eso comenzó en la cuarta generación, hacia atrás. Y llegamos a ese límite ahora que yo les digo, yo soy testigo de haber visto padres asustados porque llegaron sus hijos, padres que le tienen miedos a los hijos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué? Porque hubieron padres antes, abuelos, tatarabuelos, etcétera, que no se cuidaron de enseñar y educar a sus hijos con los mínimos elementos para prepararlos para la vida. ¿Qué tenemos después? Hijos que les va mal en la vida, que podrán tener buenos trabajos, qué sé yo, pero son unos brutos. Y algunos de estos brutos
perdonen que use esta, retiro la palabra, la retiro muy fea. Pero alguno de estos locos que son criados así, mal criados totalmente, toma la presidencia de un país. Fue un déspota en su casa con sus propios padres, con sus hermanos, con sus hermanas. ¿Qué creen ustedes que hace después cuando toma las riendas de un país? Lo mismo. Le importa un cuerno que el pueblo se muera de hambre. ¿Qué es lo que quiere? Que le llegue dinero, que le llegue y ser la florcita de la guinda siempre. Porque no fue enseñado en casa, no fue enseñado por padres. Tenemos ahora a los maestros de las escuelas, casi en todos los países, que le tienen miedo a los alumnos. Pues, alumnos que agreden a los maestros. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el problema? Está el problema en los niños, no, el problema están los padres. Los padres que no educaron a sus hijos. Los padres que no enseñaron a sus hijos y que no enseñan a esos hijos. Porque como les pierden el respeto a ellos como padres, ¿qué más va a dar un maestro que lo ven unos cuantos días a la semana? Entonces, ¿qué pasa en esto? Entonces luego decimos, a ver, está tan mala la sociedad. Señores, de lo que les he leído ahora, hay tanto aquí. Hay para toda la vida humana, para toda la vida, todos los conceptos de nuestra vida están en la Torah. Hay directrices para todo. Démosle una miradita. Volvamos a estas cosas. Dijo un profeta, el profeta Jeremías, el profeta Jeremías, dijo, paraos en las esquinas y mirad cuál sea la senda antigua y andad por ella. Y cuando leemos el contexto, se refiere a la senda antigua, los caminos de la Torah, lo que enseña la Torah. ¿Parados en cuáles caminos? El camino que llevamos, que llevo yo, que lleva usted. ¿Cómo va? ¿Cómo van los resultados con nuestros hijos? Los hijos que tienen ya, pasaron los 15 años, los hijos que pasaron los 17, los 20, que tienen ya 30 años. ¿Cómo les está yendo a esos muchachos? ¿Cómo van? ¿Usted les enseñó? ¿Usted pensaba que sus hijos iban a salir buenos porque eran sus hijos? ¡Ja! Eso no sucede. No pasa eso. Los hijos hay que formarlos, hay que enseñarlos. Hay que sudar la gota gorda con ellos cuando están pequeños. Sudar la gota gorda en educarlos, en corregirlos con amor, pero también con la rigurosidad que se necesita a veces, porque la necedad viene en todo ser humano, aún de los pequeños. Miren, en las escrituras está el caso del rey David. El rey David, el hombre de los salmos. Ahí vemos, rey David, impresionante, ¿no? Todos admiramos al rey David. Yo cuando era muchacho me devoraba los salmos. Me encantaba leerlos. Siempre he tenido una gran identificación con mi propia vida con el rey David. Pero también leí en los libros históricos, primero o segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, donde se habla de él, eh, que David tuvo sus hijos y algunos de ellos, a la mayoría en realidad, tuvo varios hijos, nunca les amonestó en su vida. Nunca. Nunca le llamó la atención por nada a ninguno. A Absalón, por ejemplo, nunca le llamó la atención, jamás. Está escrito, porque la escritura no esconde nada del ser humano. ¿Qué pasó con Absalón? En un momento determinado de la vida, se levantó contra su padre, formó un propio ejército y persiguió a su padre para matarlo y quitarle el reino. Su regalón, ¿no? Su consentido, que seguramente le acariciaba su cabeza con esos crespos rubios que tenía, que era muy guapo, muy bello. Pero ahí tenía a Absalón. ¿Y dónde estuvo el problema? ¿El problema era de Absalón? ¿Qué le dolía tanto a David en algunos salmos? Lea usted los salmos y va a ver usted las cosas que le dolían a David. Cómo es que él derramaba su alma y trabajaba en su Seir Ampín, en sus 6 sefirot, cómo estaban algunas en posición invertida y cómo sufría con ellas. ¿Por qué? Porque no se dio el tiempo de corregir a sus hijos. Otro de sus hijos violó a una de sus hermanas. Y a causa del error que cometió con Urías Eteo, haber matado a Urías Eteo para quitarle su mujer, la espada nunca se apartó de su reino. Ese fue uno de los castigos que tuvo en su vida. Y tampoco se apartó el desorden, digamos, sexual. Por eso fue que uno de sus hijos violó a su propia hermana. Y Absalón, como dije,
le quiso quitar el reino. Finalmente murió trágicamente este muchacho. ¿Cómo muere? Huyendo de él, se queda enredado en su cabello en un árbol por un bosque y queda colgando y ahí lo pillan los soldados de David y lo matan. Nos echamos sufrimiento encima los seres humanos porque no vemos la instrucción. No vemos la instrucción que el Eterno nos da en las Escrituras. Miramos que cosas de antiguos, cosas de viejos, cosas de ignorantes. ¿Ah? Esas cosas de ignorantes, ¿qué? Yo fui a Harvard, me eduqué en Harvard, Yale, bueno, etcétera, las grandes universidades. Tengo doctorado en física, en no sé qué, no sé cuánto. ¿Y cómo van sus hijos? ¿Cómo van sus hijos? ¿Cómo van sus nietos? ¿Cómo va usted? ¿Cómo voy yo? Finalmente, la vida del hombre se ve al final, cuando los días atestiguan en contra de uno, que se dirá, ¿fueron buenos los días de fulano o sus días fueron malos? Porque los días atestiguarán de nosotros. Tenemos tiempo. Si estamos escuchando estas cosas que estoy diciendo, es porque tenemos tiempo de rectificar muchas cosas y cambiar muchas cosas en nuestra vida. Y Dios nos ayude en eso, ¿no? No ha sido una idea no sé, de meter el dedo en la llaga de alguien aquí, sino por el contrario, compartir algo que sé que puede traer infinitos beneficios para ustedes, para sus familias, para los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos. Muchas gracias, que estén muy bien y muchas bendiciones y nos vemos si Dios quiere en una próxima semana.